José Carlos Capel, bienvenido a GastroSer. Pues yo encantado, Carlos, de estar aquí contigo. ¿Cómo te llamaban de pequeño? ¿José Carlos o tenías algún nombre? Me llamaban José Carlos, pero luego cuando me hice un poquito mayor me empezaron a llamar Pepe, en mi pandilla. Yo pasaba muchas temporadas en Zarauz, en San Sebastián, parte de mi familia es vasca, y entonces por allí la pandilla me llamaba Pepe, pero luego volví otra vez al nombre de pila, un poco compuesto, demasiado largo para mí. ¿Tú de pequeño ya eras un pequeño gourmet? ¿Ya le arrugabas el morro a tu abuela o a tu madre cuando te daban algo que no te acababa de gustar? Pues sí, porque yo recuerdo que cuando llegaba el cumpleaños y me preguntaban ¿qué quieres comer para tu cumpleaños? Y yo siempre decía chipirones en su tinta. Y luego tengo grabados a fuego en los buñuelos que hacía una cocinera gallega cuando yo era pequeño y íbamos a veranear a Viveiro. O sea, se me han quedado estampas grabadas de cosas que yo disfrutaba muchísimo cuando era un enano. Y o sea que sí, siempre ha sido una debilidad. ¿Y alguna vez en tu casa te dijeron que eras un insolente, un repelente por ponerle pegas a la comida? Pues sí, más de una vez, por decir que esto no me lo voy a comer porque no me gusta, esto está muy malo, pues siempre enseguida, ¿cuánta gente desearía comérselo? Lo de siempre, ¿no? Las reflexiones de las madres. O sea, que lo tuyo es vocacional. Lo Tú mío ya eras crítico antes de cumplir la mayoría de edad. Sí, yo era crítico cuando estaba casi en el vientre de mi madre, prácticamente. Muy bien. Me hablabas de ese restaurante de Viveiro. ¿Recuerdas el primer restaurante especial? No sé si la primera estrella Michelin, la primera vez que fuiste a un gastronómico. Lo recuerdo perfectamente. La primera vez que yo fui a comer a Juan Mari Arzac en el año 1980. Y lo hice con Paco López Canís. Y fue un menú de 4 pases y 2 postres. Y uno de los pases era merluza en salsa verde y otro era el pastel de cabracho de entonces, que lo servía con la mayonesa que hacía Juan Mari, un plato de pasta y algo que nos resultaría carrillera con garbanzos. Entonces, de postre, pues un helado de nata con fresas. Me pareció fascinante aquello, fascinante. Yo había ido con anterioridad a Michel Guérard con mi padre, pero no recuerdo nada, porque claro, me arenaba en Zarauz, y no recuerdo nada de aquel menú de Guérard, que eran todo muy vegetal y muy... Y ese es lo de Juan Mari, lo tengo grabadísimo. Hoy ha venido a GastroSer José Carlos Capel, crítico gastronómico, colaborador del País, presidente de Madrid Fusión, una de las personas que más saben de cocina en España y a la vez una de las personas a las que más me cuesta traer aquí a la radio. Es un placer siempre hablar contigo, José Carlos, y además sé que en estas fechas estás a tope con Madrid Fusión, ¿no? Ya quedan pocos días para que empiece el congreso y... Tienes una agenda complicada. Pues sí, quedan días hábiles, deben de quedar como 8, 10 o 12, no más. De manera que vamos contra reloj y cuenta atrás. O sea, muy complicado, sí. Pero estoy feliz de estar aquí, ¿eh? Te he empezado preguntando por tus recuerdos de infancia, por ese pequeño gourmet que eras antes de dedicarte profesionalmente a la crítica, pero luego retomamos un poco las experiencias personales, pero sí quería hablar de Madrid Fusión. Me ha llamado la atención el lema de este año, el cliente toma el mando. De alguna manera ponéis el foco en el comensal, ¿no? Decís que después de muchos años con cocineros imponiendo un poco su visión, ahora es el cocinero un poco el que se adapta a lo que exige el cliente. Pues es un cambio de paradigma, un cambio de tendencia. Llevamos muchos años en los que es absolutamente autoritaria la figura del cocinero. Este plato, yo me quiero, por favor, sería tan amable de traerme, le digo al camarero, un poco de pan. No, me responde alguien. El cocinero ha dicho que este plato se toma sin pan. ¿No? ¿Pero por qué? ¿No? Esa actitud dictatorial pues es la que ya no tiene cabida en el mundo en el que estamos ahora mismo. Y por otro lado hay un cansancio, un aburrimiento de los menús clónicos, de las copias, de los menús de degustación largos y estrechos que son agotadores, con unos discursos que no tienen mucho sentido, que explican recetas, de los sumilleres que cuentan la historia de el padre del bodeguero y tantas cosas que hay que... llega un momento que el comensal está saturado de tanta información y de un comportamiento que tiene que volver a ser mucho más natural, mucho más sencillo, algo más directo.
Pero, ¿tú crees que el menú degustación acabará desapareciendo? No, el menú degustación seguirá y además merece todo el respeto del mundo. Es una forma de exponer una cocina y también para el cocinero, pues es para que buscando una rentabilidad y ajustar los costes. Pero lo que no puede, hay menús de degustación que tienen una categoría importante, envergadura, y que merece la pena disfrutarlos, pero hay otros que son terriblemente aburridos. A mí en general, como comensal, en este momento el menú de degustación me interesa bastante poco. No sé si en ese movimiento, esa tendencia, tiene algo que ver el hecho de que después de un ciclo largo con chefs estrella, personas muy conocidas, muy mediáticas, y hablo pues de Ferran Adrià, de David Muñoz, de Dani García, últimamente estamos viendo que algunos de los mejores restaurantes tienen al frente cocineros con un perfil bajo, me atrevo a decir. Estoy pensando en Paolo Casagrande, por ejemplo, el primer 3 estrellas Michelin de Barcelona, los chefs de Disfrutar, que mucha gente en España no sabe quiénes son y no han oído hablar de Disfrutar, habiendo quedado número 1 del mundo. No sé si esa forma un poco menos, hablabas tú de dictadura, ¿no? Un poquito más desde abajo, más horizontal, tiene algo que ver con esto de que es el cliente quien toma... Bueno, vivimos en un momento en el que ya es muy difícil destacar. Años atrás, cuando aparecía una figura emergente de la cocina o de cualquier campo de la actividad económica, entonces tenía una relevancia importante. Ahora es tal el bombardeo de noticias y de comentarios que se entrecruzan de todo tipo en las redes sociales y en los medios de comunicación, que para que un cocinero consiga destacar o ser una figura como lo fueron antes, es muy difícil. Entonces estamos en situaciones como la de los chicos de Disfrutar, que son excepcionalmente buenos, y sin embargo pues los conocemos unos cuantos, naturalmente, que sabemos de dónde vienen y lo que están haciendo, que es maravilloso, pero el gran público no llega al gran público, no trasciende, como en su momento fueron Berasategui, Juan Mari Arzac, eran Subijana, por hablar de los vascos. Y eso yo creo que es una tónica de nuestro tiempo. Ya nada permanece, nada se mantiene. Las redes sociales generan información y al mismo tiempo destruyen la anterior, y está la catarata de noticias y de comentarios que fluyen por todos lados, que ya no hay una figura emergente. Llega un 3 estrellas como Paco Morales, que es importantísimo porque lo que está haciendo es muy bueno, y sin embargo no trasciende, su figura no llega más allá de un entorno determinado, como hombre muy reconocido, pero poco más. Y no solo en España, esto sucede en el ámbito internacional, en Europa, en Asia, y claro, está la lista, el 50 Best, y coloca su ranking particular. Luego está Michelin por otro lado, luego están The Best Chefs. Hay listas paralelas y contradictorias. Entonces el público, el comensal, el lector, está totalmente desorientado, no sabe a qué atenerse, más los particulares que lanzan sus rankings personales y todas esas cosas. Vivimos en una jungla, en una jungla, por no decir un circo, un gran circo gastronómico en el que estamos nosotros pero bueno, esto sucede en la moda, en la literatura, en todos los ámbitos. De alguna manera, Madrid Fusión, como congreso de referencia, ordena un poco todo ese caos, ¿no? Al menos vuestra voluntad es la de ubicar un poco a la gente importante, darle ese papel protagonista. Siempre hay momentos especiales. No sé si en esta edición de Madrid Fusión, ¿qué momento esperas tú con especial ilusión? Bueno, de entrada quiero decirte que en esta edición muchos de los famosos que la gente estaba esperando no van a estar. Es decir, no hay los cocineros vascos, así rápidamente, en una mirada al horizonte. No está Andoni Aduriz, no está Eneco Hacha, tampoco está Nacho Manzano, el asturiano. Joan Roca no está en el auditorio, sino que está con su hermano en el pastry, en el escenario dulce. Quiere decir que estamos moviendo el banquillo.
estamos dando cancha a gente joven que creemos que se lo merece y porque no queda más remedio. Hay que acudir al relevo generacional y la pregunta es ¿quién será en años venideros, quién va a tomar el relevo en años venideros de lo que han sido la alta cocina española? Esa es la gran incógnita en la que estamos nosotros. Descubrimos a gente como Cañitas Maite en su momento, que parece que llevan una trayectoria imparable, pero ¿a dónde van a llegar? Vuelvo a la pregunta tuya. ¿Qué momento espero con especial interés? Pues fíjate, hay muchos momentos, no hay uno. Yo tengo una entrevista, le voy a hacer la entrevista a Bruno Verhus, el francés que no cocina y sin embargo ha llegado a posiciones 2 estrellas y el 8º puesto. El año pasado estaba el 3º en el 50 Best. Me interesa lo que nos va a decir, o las preguntas que yo le voy a hacer a Bruno Verhus. Me interesa mucho Vicky Chen, el cocinero chino que está en Hong Kong, porque está recuperando la cocina tradicional china, las 6 grandes cocinas chinas, y las está en una interpretación moderna. Espero con interés la presentación de Diego Rossi, que está en una trattoria en Milán, Tripa. Una simple trattoria que tiene una lista de espera de casi un año para poder entrar. Y es un hombre que de la tradición italiana la está convirtiendo en platos modernos, pero con una lógica y un sentido y una coherencia que a mí me entusiasma. Habrá muchos momentos interesantes. Por ejemplo, alguien que no ha salido nunca a un escenario, como es Pablo de los Marinos José, por timidez, y va a hablar de la casquería marina, lo que él hace a diario. Figuras así que han estado como escondidas hasta ahora, o otras que ya tímidamente se reconocen, como Juan Viu en Cádiz, Mare, que es un cocinerazo excepcional. Pues yo espero mucho de todas esas demostraciones, no de una en concreto, pero sí de varias. En el último año, en 2025, ¿cuáles son los restaurantes que más te han emocionado a ti? Restaurantes españoles. Vaya pregunta que me Sí, haces. ya sé que es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. No estoy preparado para contestarte esa pregunta, porque ni siquiera lo había pensado, ¿no? Pero efectivamente, mira, ya a mí me hago un repaso rapidísimo y entonces... Hombre, hace unos días publicasteis en Gastroactitud un resumen de los mejores platos, ¿no? Sí. Quizá por ahí pueda... Sí, pero que me hayan emocionado y al salir de... No creas que tantos. El Juan Viu que acabo de citar, en Mare, me entusiasmó. Me gustó muchísimo cómo está Culler de Pau. Yo creo que es un cocinero que, vamos, el restaurante para las 3 estrellas seguro. Y me volví a reencontrar con Luis Lera y a encontrarme con esa cocina de verdad cinegética del paisaje del campo que me entusiasmó. Pero conforme te estoy hablando, estoy olvidando otros que también me interesaron, pero no tengo capacidad para recuperarlos así rápidamente. ¿Tú crees que el flan va a poder remontarle a la tarta de queso? El flan tiene mucho éxito, pero el flan es una... Ha estado desaparecido mucho tiempo, ¿eh? El flan ha estado desaparecido, ahora está en auge. Tenemos un concurso de flanes en difusión. Pero ha ocurrido una cosa, y es que los flanes son falsos. La mayoría de los flanes que se hacen ahora ya nos recuerdan al sabor tradicional, que era leche, azúcar y huevos. Ese era el flan, no había más. Y con el azúcar, el caramelo de la superficie. Ahora todos tienen nata. La última moda es que todos los flanes tienen nata. Entonces son flanes que no lo son. Y eso es lo que priva en los restaurantes tan importantes como Rafa Zafra, como Iván Domínguez en Nado, en La Coruña, Quique da Costa. El Estado Mayor de los flanes en España ahora mismo se ha desviado de la receta tradicional para entrar en una frontera, para traspasar una frontera que mantiene la forma, pero que ha dejado atrás el sabor. Yo recuerdo el flan de Iván Domínguez en un restaurante que abrió en Madrid, en la zona de Cuzco, que ya cerró hace unos años, pero ese flan, que supongo que es su receta, me impresionó. El de caja de cerillas también es un flan muy bueno. El de tapas 3.0 en Salamanca también es otro de los grandes flanes, ¿no? Pero es verdad que la tarta de queso, eso sí que ha sido una dictadura, y lo sigue siendo, ¿no? Es que no hay restaurante en España que en su carta de postres no tenga una tarta de queso. Yo no la pido hace muchísimo tiempo porque me aburre profundamente. Ha sido un boom tremendo
Y bueno, pues ya sabes que el poder de los medios anglosajones de comunicación son capaces de adjudicarle la tarta de queso a la cocina vasca, cuando no es en la vida, en los postres vascos ha estado la tarta de queso. Por la viña, ¿no? Sí, por la viña, por la parte alguien que no sé quién, algún indocumentado, pues dijo que era la tarta, y ya esa repercusión. La tarta de queso está reflejada en los recetarios árabes del siglo XIII, en los recetarios almohades. Se hacía con caña de azúcar y con queso de cabra y huevo. O sea que es tan antigua como la civilización, y en España es antiquísima, pero ya sabes. Uh-huh. A ti de todas maneras te ilusiona, no sé si ha sido iniciativa tuya lo del flan, porque sí que es verdad que es uno de esos postres muy, muy nuestros, ¿no? Muy asociados a un recetario más clásico que había perdido importancia, había perdido relevancia, y sí que ahora parece que la está recuperando. Despierta pasiones. En este momento, ¿a ti te gusta también especialmente? A mí me gusta el flan. Me gusta el flan tradicional sin agujeritos, porque cuando tiene agujeritos es que ha estado mal cocido, por diferencia de temperaturas. Pero me gusta el flan tradicional más que el actual, que abunda por todos los lados. Pero me gusta muchísimo el flan. Lo que sí me llama la atención es que en uno de tus últimos artículos hablabas de que el calendario gastronómico está saturado, que hay un montón de concursos, pero yo veo una difusión y casi es el congreso con más concursos. Tenéis mejor croqueta, mejor stick tartar, en fin, un montón de concursos. No, yo me quejaba de que el calendario gastronómico español está saturado hasta el extremo de que en un mismo día, esto ha sucedido en el mes de otoño, a lo largo del mes de octubre y de noviembre, todos los días había 3 acontecimientos en distintos lugares de España. Sí, sí. Y convocatorias realizadas por institutos culinarios, por diputaciones, por cocineros, por quien fuera. Imposible asistir ni a todos ni por supuesto a la vez. Y claro, esa saturación que no sé a dónde lleva, es como la inauguración de tantos restaurantes. Se inauguran más restaurantes que hay, como se dice siempre, hay más hay menos culos que sillas. O sea, esa es la historia. ¿Tú cuántas veces comes fuera de casa al año? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, salvo algo que suceda, pues no sé, el día de Año Nuevo, pues que no procede porque estoy agotado, por lo que fuera, pero yo por lo menos como fuera al mediodía, por las noches no ceno. O sea, ¿solo comes, no cenas? O sea, ¿haces una especie de ayuno intermitente? Sí, pero no es voluntario. Es que, vamos, que me sale porque por la noche no tengo hambre. Por eso me despierto con un hambre tremenda y elaboro esos desayunos que yo me los como todos los días porque me divierte muchísimo el desayuno. Y que tanto éxito tienen en Instagram, sí, tan comentados. Más o menos. ¿Siempre ha sido así tu afición a los desayunos? ¿O sí, y parece que es una pose propia de Instagram para levantar. En mi libro Pícaros, ollas, inquisidores y monjes, que se publicó en el año 85 por Argos Vergara, editorial que luego desapareció. La dedicatoria del libro era a mi hija Patricia, que era muy pequeñita y se despertaba a desayunar conmigo. Y yo decía, mi hija Patricia que comparte conmigo mis desayunos de cuchillo y tenedor. O sea, es una afición que mantengo desde hace mucho tiempo. Tu hija no ha seguido tus pasos en la crítica gastronómica, ¿no? No, ella trabaja en una cadena de hoteles y directora de calidad, pero le vuelve loca completamente la comida. Me llama la atención porque tú has estado 35 años siendo el crítico gastronómico del país. Tú sustituiste a Nacho Medina, ¿verdad? Sí. Pero a ti no te ha sustituido nadie. No. De repente ha dejado de haber crítica gastronómica en el periódico de referencia en España, que es El País. Sí. Bueno, yo respeto todos los criterios. Soy muy amigo de la casa y sigo colaborando de vez en cuando en el suplemento gastronómico, pero por alguna razón pues han decidido que no había crítica. Claro, pero eso de alguna manera nos dice algo sobre los tiempos, ¿no? La crítica está acorralada completamente y además es muy difícil mantenerla porque es carísimo hacer una crítica con las manos libres. Hay que tener dinero para poderlo hacer, tiempo para viajar y para poder pagar las facturas de restaurantes
Y eso es muy complicado. Y luego tener independencia de criterio y decir lo que uno piensa, y no ser un estómago agradecido y hablar solo bien de las cosas que te invitan y esas cosas. Entonces la crítica se enfrenta a un problema de su tiempo, prácticamente, ya que no hay más que crítica política, es lo único pero la crítica gastronómica pues se mantiene, pero cada vez más acorralada. Uh-huh. ¿A ti hay alguien, no sé, a quien propondrías como sucesor para hacer crítica gastronómica en el país, si te preguntaran? Pues no sé, ahora mismo no se me ocurre. Como sucesora, claro. Claro, sí, porque hace falta gran cultura gastronómica, mucho tiempo. Yo todos los días aprendo algo. Llevo muchos años viajando, leyendo, aprendiendo, y todos los días descubro algo nuevo. Entonces, no quiero decir que un joven no pueda hacer la crítica, sí la puede hacer, pero tiene que ser muy humilde, muy prudente para poder expresar sus comentarios, ¿no? No escuchas tonterías de vez en cuando. Me he comido una molleja de buey, pero por favor, si la molleja es de ternera, en cuanto crece un poco más dejan de tenerla, esa glándula, y estupideces de esas se escuchan y se leen en las redes sociales. Tú eres muy activo también en las redes sociales, en Instagram. Supongo que te saldrán los vídeos que nos salen a todos de los influencers gastronómicos, sí, que tienen miles, cientos de miles de seguidores. En general, ¿ves cosas que te gustan y cosas que no tanto? ¿O para ti sigue todo más o menos un mismo patrón? Sí, pues sobre todo son gente de las de TikTok, ¿no? Donde hay muchos... es muy difícil encontrar gente que me guste, porque todo es una hipérbole continua, es una exageración. Los mejores, te vas a comer estas patatas bravas, te vas a comer no sé qué, y todo eso es que no va conmigo. Claro, yo soy mucho más tranquilo, y antes de hacer una afirmación hiperbólica necesito estar muy seguro y muy ponderado. En general, todas esas afirmaciones que leo y esos comentarios, los mejores restaurantes, y no estoy seguro que esa persona no los ha visitado, son todos refritos y refritos, porque visitarlos lleva tiempo y dinero, y hay ahora mismo un corta y pega en las redes absoluto. Hace un rato estaba por aquí en la radio Fernando Neira, el crítico musical de El País, y estábamos hablando de las listas, de las mejores canciones, de cómo el gusto evoluciona o la opinión evoluciona, ¿no? Y me decía, seguro que tú ahora haces una lista y dentro de 3 semanas ya no sería la misma, ¿no? Cambiaría. Yo hace 4 años, cuando viniste aquí al programa, te pregunté por 3 comidas memorables de tu vida. Espero que no te acuerdes cuáles me dijiste, porque quería hacer como el experimento de si te lo pregunto ahora, volverías a decirme las mismas. Luego te las digo si quieres, pero... Pues sabes lo que ocurre. Puede ser una en un restaurante, una que tenga ya, que sea importante más por un tema sentimental, y alguna si quieres más de sitio, no de alta cocina, sino de un sitio más accesible. Que se me borra la memoria cada vez, porque una comida sustituye a la otra, y para que en mi recuerdo sobreviva algo realmente relevante me cuesta muchísimo trabajo, porque por otro lado las comidas que antes me impresionaban ya han dejado de impresionarme, y entonces es una sucesión de imágenes contrapuestas que me llevan a una especie de nihilismo gastronómico. Cuando algún amigo me pregunta oye, que voy a ir mañana a Valladolid, ¿me puedes decir algún restaurante? Digo, pues no, ¿dónde puedo comer en Madrid? ¿Pero dónde tal? Digo, pues mira, lo mejor que puedes hacer es comer en tu casa o en algún sitio, porque yo ahora mismo no tengo... Seguimos con las preguntas y a ver si aquí al final te cuento algo. Vale, pues mira, te quería preguntar también, antes mencionabas uno de tus libros, publicado en los años 80. Si no me equivoco, llevas 15 años sin publicar ningún libro. Sí. ¿Puede ser? Sí. Lo cual sorprende. No, 15 años ya no tanto, pero... Escribes mucho, escribes todos los días, ¿no? Sí, sí. Pero de alguna manera me llama la atención que una figura, pues... con tanta relevancia, con tanto peso en la gastronomía española,
no tenga nada que decir, no haya querido publicar un ensayo sobre el estado de la nación, por decirlo de alguna manera? Mira, hay un libro, sí, es cierto completamente, y hace años que decidí, no, tú dices 15, seguro que son 15, me parecen demasiados, pero el tiempo pasa... 2001 creo, no, 2011, perdón. El tiempo pasa deprisa. Pero yo hace años que decidí que ya no iba a publicar un libro más porque comportan muchísimo trabajo y no los lee casi nadie y no son nada rentables. Es todo a fondo perdido. Entonces, un artículo, cuando yo quiero expresar mi opinión sobre algo concreto, prefiero verterla en un artículo que se publica pues en una revista digital y que yo retuiteo con mis medios y que tiene acogida y se lee. Y yo transmito lo que quiero. Pero en un libro me cuesta muchísimo trabajo el tiempo que hay que dedicarle. Aparte es que no tengo tiempo, carezco de tiempo por mis actividades y me divierto más aprendiendo y viajando que sentándome, y eso que estoy todos los días escribiendo. Entonces no espero entonces ese futuro libro. Hay un libro pendiente. ¿Ah, sí? Que yo creo que no se va a hacer, que fue los 40 años de la transición culinaria en España, desde que empezó la cocina vasca en el año 1978 hasta ahora, cómo ha sido toda la evolución. Y hay libros sueltos, pero algunos por personas que no lo han vivido. Yo lo he vivido todo y sin embargo no he sido capaz de resumirlo. Han fallecido muchas personas de que fueron, y hay otras que no, que viven todavía. Debería ser un libro colegiado, elaborado por un conjunto de personas, porque hay que poner en pie todo lo que sucedió en España en esos 40 últimos años, que ha sido realmente trascendental para la cocina del mundo. Y ese libro está por hacer. Pero yo no me siento tengo entusiasmo para todo, pero para encerrarme y escribir ese libro, es que no me siento con fuerza, para que luego no lo lea nadie, pues... El otro día me decía Ángel León que a él le gusta mucho el mar, pero le gusta estar en el mar, no hablando del mar. A ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Te gusta estar viviendo la cocina más que contándola, ¿no? Sí, la he contado muchísimos. Yo he publicado 45 libros. Creo que son 45 libros. Pero en este momento de tu vida... Pero en este momento de mi vida, pues yo me apetece más vivir la cocina que contarla, que la cuento con mis críticas y mis comentarios, pero de manera más breve. Le he preguntado a Copilot, que es una especie de ChatGPT, inteligencia artificial, le he preguntado quién era José Carlos Capel, me ha dicho una figura clave de la alta gastronomía española, y luego le he preguntado cuáles eran sus restaurantes preferidos. No sé si crees tú por dónde puede haber ido la respuesta. Mis restaurantes preferidos. Es que voy cambiando constantemente. Soy escurridizo, no soy capaz de decirte uno que me guste. Me gustan mucho los restaurantes de pescado. Yo vivo por el pescado, me entusiasma. Los marinos José, por ejemplo, la Huertona. ¿La Huertona? La Huertona, me vuelve loco. La Huertona ¿Cuál es la Huertona? La Huertona está en Ribadesella. O sea, se habla mucho de asadores, pero el mejor asador, pues no decía el mejor, uno de los 3 o 4 mejores asadores de pescado es José de la Huertona. Los pescados que hace él a la brasa, que es una mezcla de intuición, de conocimiento, que sale la piel crujiente y la carne jugosa absolutamente. Yo, si me preguntas ahora mismo, ¿dónde quisieras comer mañana? Te digo, la Huertona, ahora mismo. ¿Ninguna estrella Michelin? No, sí, tiene una estrella. ¿Tiene una estrella? Tiene una estrella Michelin. No la tenía hasta hace muy poco, pero por fin la Michelin se lo ha reconocido. Es espectacular. Pues Copilot me decía que, aunque sí que eres un poco escurridizo, últimamente has elogiado con frecuencia Bocón Divino y Lardi. Esto es lo que me ha contestado la... Pues no te puedes hacer muchas ideas porque no, he hablado de Bocón Divino, pero no es que lo haya elogiado, y Lardi también por lo que representa sentimentalmente para Madrid, pero tampoco es un restaurante como el que te he dicho de la Huertona, que sí me gusta desde 1911, que es del grupo. Pues por eso... Ya tienes dos, desde 1911 y la Huertona. Se me va abriendo la luz poco a poco.
Me decías que está ese libro pendiente, ¿no? Que tú sí has vivido todo eso. Tú es que has vivido muchas cosas. De hecho, yo antes, preparando la entrevista, digo, no sé cuántos años tiene Capel. Lo he buscado en Wikipedia y la verdad que me he llevado una sorpresa. Pues sí, porque aparento menos de lo que tengo. Esa es la realidad. Yo hace ya tiempo que cumplí 70 años. Pero mi mente son 35. Mis mentes son 35. Bueno, si alguien tiene interés en saber cuántos tienes, pues que lo busque en Wikipedia, ¿no? ¿O lo quieres desvelar? No, que lo busque en Wikipedia. De todas maneras, si dices que hace tiempo que cumpliste los 70, pues podemos decir que te has hecho mayor. Y se suele decir que la gente mayor dice lo que piensa, ¿no? Porque cuando llegas a ese momento ya como que te da todo un poco igual. Es como que ya estás ya no tienes que quedar bien o que, ¿no? O sea, en ese momento de la vida uno ya se puede permitir decir las cosas que piensa de verdad. ¿Tú has experimentado esa sensación o sientes que no ha cambiado respecto a lo que has hecho en los últimos años? No ha cambiado con respecto a lo que... Sigo siendo prudente, moderado, tengo cuidado con las frases y no tengo la sensación de que ya los años me hayan dado capacidad para decir todo lo que se me ocurre, que tampoco se me ocurren grandes cosas, agresividad ni cosas de estas, no, en absoluto. No, pero, o sea, yo lo decía en un plano positivo de una sinceridad ya sin complejos, ¿no? Que creo que podría ser muy interesante una charla contigo en esas condiciones. Pues posiblemente, pero no sé, en este momento no soy capaz de responderte. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido tú en un restaurante? Incómodo. Incómodo es cuando estoy comiendo mal y el cocinero se acerca a preguntarte qué tal y yo le tengo que decir la verdad. Y eso me sucede de vez en cuando, en alguna ocasión. Y le tengo que decir, pues mira, recuerdo en Tenerife, en el Hotel Meliá de Tenerife, no hace mucho, y estaba comiendo y salieron ilusionadísimos 2 cocineros a preguntarme qué tal. Me habían destrozado un carabinero de la Santa, que es una de las piezas de marisco más espectaculares que hay del norte de Lanzarote. Y lo habían roto, lo habían presentado fatal y mal. Y le dije, vosotros creo que debíais poner una zapatería, porque lo vuestro no es la cocina. Ostras, esa fue una... Pero me salió del alma, porque es que no podía entender que un cocinero fuera capaz de machacar la materia prima de esa manera. Pues... Les hundiste, ¿eh? Eso es ¿Cómo se lo tomaron? Pues los pobres se callaron, y luego pues se lo dije al director, se lo dije a todo el mundo, digo, pero esto no es presentable. Y pues tiene un éxito enorme, porque estos son ingleses los que vienen por aquí. Digo, ya, pero ese no es un baremo. Pero es que el principio de la cocina es no destrozar el producto. Y estos cocineros tan ilusionados se creen que la creatividad consiste en romper el alma de la materia prima, y a mí me salió del corazón. No quiero entrar tampoco en temas personales, pero yo creo que en el sector todo el mundo sabe que tu mujer es Julia Pérez, que también es periodista gastronómica, con quien escribes en Gastroactitud. Tengo curiosidad por saber si vuestras discusiones personales están a la altura de vuestras discusiones gastronómicas. O sea, si en algún momento hay verdaderos debates, encontronazos, hablando sobre un plato, sobre un cocinero, sobre un restaurante. ¿Hay choque ahí o...? De vez en cuando hay choque, porque es una mujer brava. Es una mujer brava y tremendamente comprometida con la situación, con la vida en general, ¿no? Y cuando una cosa no le gusta, pues ella reacciona de manera firme. Pero vamos, en general nos ponemos de acuerdo al final. Hay veces, la mayoría de las veces. ¿Para ti es muy diferente? O sea, ¿hay una distinción clara entre la vida personal y el trabajo? ¿O ya no sabes muy bien? Ya no sé muy bien dónde termina la vida personal y dónde empieza el trabajo, porque, como yo te decía, llevo 50 años jubilado, porque todo lo que hago me divierte. Entonces, mi trabajo, que es extenuante, lo llevo con una alegría que me permite divertirme y pasarlo bien. Uh-huh. Te quería preguntar también sobre unas declaraciones que ya tienen meses de Juan Roig, el presidente ejecutivo de Mercadona,
que dijo que él preveía que para dentro de 30 años, en 2050 más o menos, las casas en España dejarían de tener cocina. No sé, supongo que la leíste esa... La leí, estoy completamente de acuerdo con él. ¿Sí? Sí, estoy completamente de acuerdo. Se están construyendo casas que no tienen cocina ya. Ya hay urbanizaciones, pero ahora mismo en España, que las casas tienen un microondas para recalentar y un pequeño lavavajillas a veces, pero no, y un lavadero, pero no tienen cocinas. No tienes más que fijarte en los supermercados, lo que está sucediendo, los platos preparados que luego se consumen en la gran superficie. Eso se llama los mercarrestaurantes. El Mercadona se ha convertido en una porción muy pequeñita de su espacio, tiene restaurantes y veo comer a cada vez más gente. Tortillas, ensaladillas, y que no están mal. ¿Las has probado? Sí, las he probado, yo tengo la obligación de probarlo. La ensaladilla de Mercadona está bien, con un tuneado rápido y una idea que puede quedar bastante buena. Y hay mucha gente que lo de cocinar cocinar es muy divertido, pero el mundo en el que vamos ya no tiene tiempo para cocinar, y sobre todo luego hay que limpiar. Porque lavar los cacharros, que es incomodísimo. Lo de cocinar es divertido, pero lavar los cacharros y todo lo que ensucias, eso es muy complicado. Lo digo yo, que hago mis desayunos por las mañanas, y el desayuno, que hasta que me lo como está muy bien, pero después hay que recoger. Y yo estoy convencido que en el futuro los restaurantes, en las casas particulares no habrá cocina. ¿Y te parece un futuro distópico? ¿Estás resignado a que sea así? Es que esto es una fuerza. No se puede ir contra las tendencias y las corrientes. La cocina tradicional española está en caída libre. Cada vez hay menos platos tradicionales. Se consumieron en España 550 millones de hamburguesas el año pasado. 550 millones. Es una barbaridad. Teniendo en cuenta que yo no como más que una de vez en cuando, porque pues es que hay gente que se toma 40 o 50 al año. ¿Y cómo se lucha contra esa tendencia? No, es imposible. La comida italiana, las pizzas, hay cosas que son corrientes, que digamos no españolas, sino universales, que avanzan y se va hacia una comida rápida, fácil, poco comprometida con los sabores tradicionales, poco elaborada. Y habrá restaurantes llamados gastronómicos, los que llamamos ahora, en los que se irá a disfrutar, pero eso será una minoría. Una minoría del conjunto. La mayoría van a ser grandes superficies de alimentación. Si no tienes lo que está sucediendo en Estados Unidos desde hace años, y vas a China, y son grandes comederos. Hay que alimentar a la humanidad, y a veces es más barato pedir un plato preparado que preparártelo tú y comprar los ingredientes. Vas a un mercado, compras los ingredientes para prepararte lo que te dé la gana, y sumas, y eso te sale 60, 50, 70 euros. Digo, caray, por ese precio me meto yo en una casa de comidas y como por 20 y he comido fenomenal. Entonces, el futuro en las casas, yo estoy completamente de acuerdo con Juan Roch, completamente. Dices que no se puede luchar contra las tendencias, pero eso nos lleva a un empobrecimiento gastronómico y cultural, y a un empeoramiento de la salud, ¿no? Al final, los platos preparados, los ultraprocesados, no es lo mismo que cocinar productos frescos. Nos lleva a un empeoramiento de la salud, y de hecho se avecina una sociedad cada vez con más problemas. En eso algo de responsabilidad tenemos, ¿no? Los que nos dedicamos a la comunicación sobre temas de alimentación, los cocineros, en general, la gente de este mundillo. Pero muchas veces yo me hago la pregunta, ¿para quién escribimos o para quién hablamos? Porque el gran público, nosotros nos dirigimos a una minoría. Tú desde este programa, yo en mis artículos, Madrid Fusión con sus mensajes, los congresos, todo eso es una minoría. Alcanzamos a un 5% de la población, un 10%, no más. El resto de la población es ajena a todo nuestro mundillo, completamente. Interesamos a poca gente. Y ese otro gran mundo que nos rodea sigue unas líneas y unas tendencias que son universales. Y eso, tú que tienes una posición privilegiada pues al frente de Madrid Fusión, ¿nunca has pensado en intentar desplazar un poco el foco hacia eso que sí interesa a la mayoría?
En ello estamos, porque tenemos un espacio que llamamos Dreams, que es como analizar el futuro, y son debates abiertos, como una ágora griega, en torno a esa situación de la alimentación, de las personas, de la sociedad, y llevamos ya 3 años, y este año tenemos un programa interesantísimo precisamente sobre esos temas. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, un debate coincidiendo con la ola de protestas de los agricultores, las tractoradas y demás. Poco después en Dream se abordó un debate. Esos temas sí interesan a la gente. Sí interesan a la gente, sí. Pero sí interesan y hay que seguir insistiendo. Pero soy un poco escéptico respecto a la repercusión que podemos tener en la sociedad, que yo creo que camina por otro lado. Influimos, pero influye más un niño de TikTok que todos los medios de comunicación gastronómicos. Dentro de unos días vendrá por aquí Ferran Adrià. Yo he preparado mis preguntas, pero te quería proponer que le dejaras tú una. O sea, no sé si hay algo que nunca le hayas preguntado a Ferran Adrià y que sientas curiosidad por saber. Pues sí, ¿por qué motivo no ha cocinado nunca la carne? ¿Ferran Adrià no ha cocinado carne? No ha cocinado la carne. En su última etapa cocinó caza, pero durante todos los primeros años del Bulli no cocinaba la carne. Dice, es que no sé cómo cocinarla. Pues yo le preguntaba, ¿te era pescado, verduras, pescado? No, ¿por qué no cocinas la carne? ¿Tienes alguna teoría? Él decía que no sabía cocinarla, es una salida, es una broma. Él sabía cocinar todo. Ahora ya lleva tiempo sin meterse en los fogones. Nos hemos quedado antes con una pregunta pendiente, la de las comidas memorables de tu vida. Me has dicho, seguimos hablando. Joder, de mi vida. Sí. Bueno, de tu vida. No tengo memoria, Carlos, para recordarte mi vida. Bueno, pues eso del periodo que tú quieras. Claro, es que yo no, el periodo que yo quiera, pues no sé. Una bullabesa en Marsella, hace ya muchos años, la comida de la Huertona, el pescado, el rey o el virrey de la Huertona, y unos... ¿Y una cosa así más sencilla? Más sencilla. Pues... Un menú del día, unas tapas. Mira, en algún sitio. Cuando hace tiempo yo pasé por creo que se llamaban las casillas de Betanzos. Casillas de Betanzos. Esa sí, una comida memorable. Hace ya muchos años. 2 señoras friendo una tortilla de patata que fue el origen de la tortilla de Betanzos. En aquel momento era un perol de aceite y ellas cortaban las patatas a mano sobre el aceite directamente y las hacían patatas chips con la que luego cuajaban la tortilla, que se quedaba muy jugosa. Y recuerdo que tomé una tortilla de patata de estas señoras y luego un escabeche de reo, porque era el mes de junio. El reo es, ya sabes, temporal, aparece, desaparece, primo hermano del salmón, es de mar y de río al mismo tiempo, y había un escabeche de reo, y recuerdo que fueron 2 platos que se me saltaron las lágrimas, y de esto ha pasado muchísimo tiempo. ¿Cómo cuánto? Madre mía, pues no lo sé, porque mis hijas eran pequeñas, de manera que han pasado 40 años, una cosa así, tranquilamente. ¿Y Las Casillas era un restaurante o era una feria? ¿Era una caseta? Era un restaurante. Un restaurante. Era un restaurante, pero entonces muy modesto, muy humilde, con suelo de tierra, donde ellas estaban cocinando sobre unas trévedes altas y un perolo lleno de aceite, porque yo me acerqué a la cocina. Yo escribía entonces en Club de Gourmets, en la revista Club de Gourmets. ¿Y la bullabesa de Marsella? ¿Qué me decías? Pues la bullabesa de Marsella, cuando se siguen todos los pasos... La bullabesa es un guiso de pescado, de ¿no? Pescado, es una caldereta, sí. Es una caldereta de pescado. Pero me pareció realmente sublime el sabor yodado, el pan frotado con ajo sobre el pan, sobre el plato hondo y el caldo aquel, y luego después los pescados que me sirvieron después, que estaban todos en su jugo, en su punto, con sus jugos intactos. Aquello fue fascinante. Fíjate, te decía que te iba a decir los recuerdos de los que me hablaste la última vez. Me hablaste de Minato, en Tokio,
un restaurante en Japón. Me hablaste de los picnics con los que celebras el Año Nuevo con Julia, ¿no? Sí. Creo que es una tradición que ya pues mantenéis desde hace tiempo. Y me hablaste de Casa Tomás en Tegueste, de su plato con piña. Tenía la memoria mucho más fresca, porque si ahora mismo yo tuviera que volver, ahora que me lo has recordado, de nuevo volvería a citar Casa Tomás, porque eso, las papas con costillas de cerdo y mojo verde y piñas de millo, de maíz. Eso de maíz. Eso es antológico, un plato, una fuente entera, por 8 euros o 9 euros. Es que es algo para volverse loco. Muy bien. José Carlos Capel, ha sido un placer charlar contigo. Pues lo mismo, Carlos. Yo felicísimo. Podríamos seguir aquí hablando un rato. La verdad es que sí, que vaya muy bien Madrid Fusión y hablamos en el futuro. Gracias.